La literatura neoclásica surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa el movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y que consecutivamente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo, coincidiendo con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del romanticismo. Se caracteriza por ser la inspiración en las obras de la época clásica, que se tienen por perfectas y definitivas, aspiración a una belleza ideal, nacida de la exacta relación de las partes, según medidas dadas por la razón. En las artes plásticas, dibujo impecable, contornos cerrados, volúmenes moldeados de modo que la ilusión de redondez de los cuerpos, colorido suave y composición simétrica y estática. Uno de sus autores es José Cadalso, que nació en el año de 1741. Fue un literario y militar español, perteneciendo a los jovellanos. Cadalso escribió un libro de versos, Ocíos de mi juventud, publicado en 1773. En esta obra, Cadalso usa el nombre poético de Dalmiro y a veces dialoga mediante la poesía con su amigo, la poeta Juan Meléndez Valdés. La obra más famosa de Cadalso, Sus noches lúgubres, fue escrita en 1774, publicada póstumamente por entrega en el Correo de Madrid en los años de 1789 y 1790. En 1790 se publica El buen militar a la violeta, una sátira de la vida militar. Murió en el año de 1782. Otro autor es Fray Diego Tadeo González, que nació en la ciudad Rodrigo en el año de 1733. Fue un poeta español. A Fray Luis le debemos su poesía religiosa, singularmente sus traducciones a los Salmos 9 y 10 del Magnificat. Junto a ellos y a instancias de jovellanos, se incorpora a la llamada poesía ilustrada en obras como Las Edades de 1776, a Las Nobles Artes en 1781, bien que será siempre la vertiente anacreóntica y amorosa la que predomina en su obra. El fragmento es que el teatro neoclásico no goza del favor del público, que seguía prefiriendo el teatro barroco. Por ello tuvo que ser impuesto desde el poder. Por ejemplo, se prohibieron en 1765 los autos sacramentos. Así, lentamente, las obras ilustradas fueron ocupando los carteles teatrales. No obstante, un subgénero dramático propiamente dieciochesco que sí triunfó fue el sainete, breve pieza cómica que se representaba en los extractos de las obras mayores. El autor más destacado de la época fue Ramón de la Cruz en 1731 y 1794. La literatura barroca es un movimiento artístico y cultural dominante en el siglo XVII, caracterizado por una evolución de las ideas y aspectos temáticos y formales del Renacimiento. La visión neoplatónica e idealista del mundo renacentista, entre crisis, se hace compleja, conflictiva y contradictoria. Los recursos formales se intensifican en la búsqueda de nuevos caminos para la expresión artística. Al principio, el término barroco no se utiliza más que para las artes plásticas. Es en los años de 1820 cuando se empieza a hablar de barroco literario, aunque su periodo de su influencia se ubica entre los siglos XVI y XVII, dando la idea de que al movimiento afectó no solo a la forma y a la plástica, sino también a las formas literarias. Aún más importante, asumir la existencia de un barroco literario supone asumir el barroco como un movimiento de tipo ideológico, no solo formal, y ver profunda relación con la contrarreforma. Sin embargo, esto llevó a muchos más allá, negando su relación en el Renacimiento y presentándolo como un movimiento enfrentado, lo que tampoco es verdadero. El barroco trae consigo mismo una renovación de técnicas y de estilos. En Europa, y sobre todo en España, la contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento.
Las expresiones italianas que llegaban desde el Renacimiento se asimilaban, pero al mismo tiempo se españolizaban, y las técnicas y estilos se adaptan aún más a la tradición española. Los poetas barrocos del siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con las nuevas, así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Se vistieron de copiosas figuras retóricas de todo tipo, buscando una disposición formal recargada. Se caracteriza porque consiste en utilizar muchas ideas con el menor número posible de palabras. Se basa en asociaciones ingeniosas de palabras, paradojas, antítesis, chistes y juegos de palabras. Su mayor representante fue Quevedo. El culturalismo busca la belleza formal sin importar el contenido, sino la forma. Utiliza recursos expresivos como el hiperbatón, perífrasis y metáforas. Es un arte de minorías por su lenguaje oscuro. Su mayor representante fue Góngora. Sus autores fueron Baltasar Gracián, que nació en 1601 y murió en 1658. Grandiosísimo escritor que trabajó la prosa didáctica y la filosofía, trabajó con la corriente literaria del conceptivismo, escribió grandes obras como El héroe, El político, El discreto, El comulgatorio, Agudeza y arte de ingenio, y Oráculo manual y arte prudencial, pero su obra más conocida, la cual es una de las más importantes de la literatura española, es El Criticón. Otro autor es Francisco de Quevedo, que nació en 1580 y murió en 1645, noble, político y uno de los escritores más importantes de la literatura española. Era un grandioso prosista que trabajó muchas obras de diferentes tipos, como política de Dios, gobierno de Cristo, ascética, provincia de Dios, filosóficas, la cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas ajenas, críticas literarias, la aguja de navegar, cultos con la receta para hacer soledad en un día, obras festivas, cartas de caballero de la tenaza y obras satíricas morales, los sueños. El poema sería a un hombre de gran nariz, eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superativa, eras una nariz sayón y escribe, eras un pegueje, espada muy barbado, eras un reloj de sol mal encarado, eras un alquitara pensativa, eras un elefante boca arriba, eras Ovidio nazón más narizado, eras un espolón de una galera, eras una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices, érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito.